Ok, ¿hay dudas con respecto a la encuesta? Parece que no, ¿verdad? Entonces me voy a permitir compartir pantalla y vamos a ver la siguiente técnica, que es la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Bueno, la entrevista es una técnica o es un instrumento de recolección de datos y esta entrevista pues es la que me va a permitir recabar información de manera oral, ¿sale? Entonces la entrevista es un instrumento de recolección de datos mediante un informante. Esta puede ser uno a uno, o sea, un entrevistado, un entrevistador, o también puede ser el entrevistador y varios entrevistados, ¿sale? Dice, hecho que consiste en un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador, pues es la persona que hace las preguntas, y el entrevistado, el que responde las preguntas. Dice técnica o instrumento utilizado en diversos campos de la investigación. Una entrevista no es casual. Eso es importante. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, la entrevista me dice qué es lo que quiero indagar, qué es lo que quiero investigar, ¿sale? Por eso no es casual, o sea, está determinada porque yo ya tengo un conjunto de preguntas de lo que quiero indagar o investigar. Es un diálogo interesado con un acuerdo previo y expectativas por ambas partes. Entonces aquí, cuando dice expectativas por ambas partes, pues expectativas tanto para la persona que está realizando la entrevista, que es el entrevistador, como para la persona que está respondiendo esa entrevista, que en este caso es el entrevistado. Es una comunicación interpersonal establecida entre un investigador y el sujeto de estudio. ¿Para qué? Pues para obtener respuestas verbales a interrogantes planteadas sobre un tema propuesto. Y como técnica de recopilación de datos, va desde la interrogación hasta una conversación libre. Eso va a depender, pues obviamente, del tipo de entrevista que se tenga. ¿Quién es el entrevistado? Pues es la persona que interese a la comunidad. Es la persona en la que se va a aplicar las preguntas. Y es la persona que tiene alguna idea o alguna experiencia importante que se desea transmitir. El entrevistador es quien dirige la entrevista. Y entonces esta persona pues debe dominar el diálogo, debe de tener una buena comunicación. Presenta al entrevistado y el tema principal. Es la persona que hace preguntas adecuadas y también es quien cierra la entrevista. Entonces, una entrevista pues es un diálogo o una comunicación oral entre dos personas o una y varias personas. ¿Qué funciones tiene esta entrevista? Bueno, Liz, sí, ¿le puede regresar poquito a la otra, por favor? está. Sí, ya, gracias. Ok. ¿Qué funciones tiene? Pues obtiene información de individuos y de grupos. Facilita la recolección de la información y también influye sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o de un grupo.
ya que pues recolecta las opiniones, los sentimientos, los comportamientos de ese grupo. Es una herramienta y una técnica muy flexible y se adapta a cualquier condición, situación, personas, permitiendo la posibilidad de aclarar preguntas, orientar la investigación y resolver las dificultades que puede encontrar la persona entrevistada. Entonces, en este caso, bueno, pues esa entrevista va a ser un diálogo o una charla, dependiendo del tipo de preguntas que se le haga, o sea, dependiendo de el tema que se va a investigar. ¿Qué ventajas tiene la entrevista? Bueno, pues de que es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y significativos desde el punto de vista de las ciencias sociales. Dice, la información que el entrevistador obtiene a través de la entrevista es superior que cuando se limita a la lectura de respuestas escritas. Entonces, esta entrevista arroja datos mejores o más fidedignos que la encuesta. La encuesta es válida, pero esta entrevista pues es la que me va a ayudar a corroborar toda esa información, ¿sale? Entonces, esta entrevista es mucho más importante que el, la simple encuesta, ¿ok? La información que el entrevistador obtiene a través de la entrevista es superior que cuando se limita a la de respuesta escrita. Se pueden captar los gestos, los tonos de voz, el énfasis que aportan una importante información sobre el tema y las personas entrevistadas. Entonces aquí cuando yo estoy haciendo una entrevista, tengo que fijarme en mi entrevistado, o sea, cómo se mueve, en qué momento responde, cuando responde, qué gestos hace, incluso hasta cómo está sentado, porque eso pues me puede dar respuesta a lo que yo estoy buscando en mi tema de estudio. Entonces, de esta manera, cuando yo observe estos gestos que tiene o el comportamiento que tiene mi entrevistado, pues a lo mejor estaré dando solución a algunas cuestiones y me estaré dando cuenta si me está mintiendo o está diciendo la verdad con respecto a lo que le estoy preguntando. La ventaja esencial de esta entrevista se encuentra en que son las mismas personas o los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos con respecto a sus conductas, opiniones, deseos o actitudes, cosas que por su misma naturaleza es casi imposible observar desde afuera. Entonces es una ventaja porque el entrevistador está observando directamente, o sea, nadie le está contando, sino directamente está viendo el comportamiento del sujeto de estudio. Y entonces, eh, en esta medida, pues se puede dar cuenta qué es lo que está sucediendo en el entorno del sujeto y también con respecto a su pensamiento, con respecto a sus ideas de este entrevistado. ¿Qué desventajas presenta? Bueno, una puede ser la limitación en la expresión oral por parte del entrevistador y el entrevistado. Si a la persona que estoy entrevistando es de pocas palabras, pues entonces no me va a dar muchas respuestas y voy a tener que estar ahí, pregúntele y pregunte para tratar de obtener la información. Bueno, esa es una desventaja. Pero del lado contrario, si la persona que va a aplicar la entrevista no es muy bueno con sus habilidades sociales y mucho menos con su comunicación, bueno, pues entonces este va a ser un problema porque se van a limitar las preguntas a pregunta, responde, porque no va a tener facilidad de expresarse de manera oral.
Dice, se hace muy difícil nivelar y darle el mismo peso a todas las respuestas, sobre todo a aquellas que provienen de personas que poseen mejor elocuencia verbal, pero con un escaso valor informativo o científico. Entonces habrá quien son muy buenos platicando, pero pues, son los que nosotros conocemos que le echan el verbo, ¿no? Hablan y hablan y hablan, pero realmente no me arroja un resultado significativo. Y habrá otros que son muy concisos, pero sí me arrojan o sí me dan un resultado con respecto a lo que estoy indagando, con respecto a lo que estoy investigando. Es muy común encontrar personas que mientan o deforman o exageren las respuestas y muchas veces existe una separación parcial o total entre lo que se dice y lo que se hace, o sea, entre la verdad y lo real. Entonces aquí el entrevistador pues debe de ser capaz de poder identificar, capaz de poder discernir cuando le están diciendo la verdad y cuando están mintiendo. Por eso es importante que observe los gestos. Por ejemplo, si esta persona la veo que está muy inquieta o está muy nervioso al contestarme, bueno, pues hay que buscar el cuál podría ser la causa de por qué esta persona, pues si no le estoy preguntando nada raro. Ahora a lo mejor me está mintiendo, a lo mejor tiene desconfianza, se encuentra sentado en la orillita de la silla, pues porque tiene miedo a lo que me pueda decir o tiene una negación y entonces está cruzado de brazos. Por eso es importante conocer los gestos de los entrevistados. Existen varios tipos de entrevistas y vamos a ver esta primera que es la entrevista estructurada. Esta entrevista estructurada es una entrevista que se le conoce como formal o estandarizada. ¿Por qué? Porque es muy rígida y ya se tienen el conjunto de preguntas que se le van a aplicar a la persona que le estoy con la entrevista. Entonces yo ya llevo mi guión y si le voy a hacer 10 preguntas, las mismas 10 preguntas que ya las llevo escritas. No me salgo del guión, por eso es muy rígida. Esta se convierte a pregunta-respuesta. No puede haber desviación de preguntar otra cosa, solo se pregunta lo que se lleva en el guión. Dice, se plantean idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben escoger la respuesta entre dos, tres o más alternativas que se les ofrecen. Se elabora un cuestionario con todas las preguntas y existe poca libertad para formular preguntas independientes generadas por la interacción personal. Por eso es muy rígida este tipo de encuestas, porque no hay la posibilidad de que, de acuerdo a la charla, se genere otra pregunta para obtener mayor información. Aquí no se puede hacer eso. Esta entrevista estructurada, ¿qué ventajas presenta? Uno, pues que la información es más fácil de procesar, simplificando el análisis comparativo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues como no hay mucha diferencia con respecto a las respuestas, pues es más fácil de analizar porque todos a los que se les aplique la entrevista, pues va a ser la misma pregunta. Y entonces con base en ello, pues la respuesta se centra un poquito, se cierra. El entrevistador no necesita estar entrenado arduamente en la técnica. Pues sí, pues no se requiere diríamos, su habilidad de comunicación, porque como solo se concreta pregunta, respuesta, no requiere mayores habilidades. Hay uniformidad en la información obtenida, ¿sale?
Entonces, como es una entrevista estructurada, pues las respuestas pues, van a ser muy similares porque las preguntas son las mismas. No hay de que exista alguna desviación. Pero ¿qué desventajas tiene? Pues es difícil obtener información confidencial y esto, pues obviamente como es muy rígida, no permite que se salga de ese guión que ya está establecido. Se limita a la posibilidad de profundizar en un tema que emerja durante la entrevista. O sea, no se puede tratar otro tema, aunque sea de interés, aunque sea importante para la investigación, no se puede abordar. ¿Por qué? Porque tiene que referirse específicamente a las preguntas que ya lleva establecidas. Ese es con respecto a la entrevista estructurada. Bueno, hay otra que es la entrevista semiestructurada. Esta entrevista semiestructurada lleva un guión temático, o sea, lleva una hojita ya con sus preguntas. Aquí las preguntas que se realizan son abiertas y el informante puede expresar sus opiniones. En esta entrevista semiestructurada se pueden agregar preguntas adicionales a el guión que se lleva. Dice, el investigador debe mantener la atención suficiente para introducir en las respuestas del informante los temas que son de interés para el estudio, enlazando la conversación de una forma natural. Entonces, esta entrevista semiestructurada ya lleva un guión, pero sí puede agregar otras preguntas aparte de las que ya lleva escritas. Entonces, supongamos está dando la entrevista y de repente, de acuerdo a lo que contesta el entrevistado, surge otra pregunta. Bueno, se le puede realizar esa pregunta y después regresar pues a las que están en el guión de la entrevista. Entonces, esta entrevista semiestructurada es un poco más flexible. ¿Por qué? Pues porque permite una charla un poquito más fluida, ya que el entrevistador puede retomar preguntas que no necesariamente tiene escritas en su guión de entrevista. ¿Ok? Y yo tengo una tercera, que es la entrevista no estructurada o abierta. Esta entrevista no estructurada o abierta es flexible. Dice, aunque los objetivos de la investigación rigen a las preguntas, su contenido, orden, profundidad y formulación se encuentran por entero en manos del entrevistador. Aquí no hay un guión establecido, o sea, no llevan ya las preguntas establecidas como tal, sino que esta entrevista va a versar de acuerdo a la experiencia que tenga el entrevistador a llevar a cabo entrevistas. Entonces, si aquí el entrevistador es muy mal orador, muy mal conversador, no lleva a cabo una buena comunicación, este tipo de entrevistas pues no va a tener éxito. ¿Ok? Entonces, esta entrevista no estructurada o entrevista abierta, dice, es adaptable y susceptible de aplicarse a toda clase de sujetos en situaciones diversas. Permite profundizar en temas de interés. Sí, porque al ser abierta, pues la charla o la entrevista se vuelve muy informal e incluso pueden pues salirse del tema y volver a regresar con otras preguntas con respecto al tema. Eh, Dice, orienta a posibles hipótesis y variables cuando se exploran áreas nuevas. Desventajas, pues se requiere de mayor tiempo. Pues sí, porque como es una entrevista no estructurada o una entrevista abierta y se da como una charla, permite a que
pues se invierta más tiempo porque no se va directamente a las preguntas. Entonces, por eso, pues lleva más tiempo. Es más costosa por la inversión de tiempo de los entrevistadores. Se dificulta la tabulación de los datos. ¿Por qué se dificulta la tabulación de los datos? Porque al obtener respuestas muy diversas, estas son muy difíciles de graficar. Entonces, bueno, eso sería un problema. Se requiere mucha habilidad técnica para obtener la información y mayor conocimiento del tema. Era lo que les decía, o sea, si el entrevistador no es muy buen conversador, este tipo de entrevista va a fallar. Va a fallar porque no va a poder obtener la información al 100% y por ende se va a desviar o no se va a llevar adecuadamente esta entrevista porque no va a tener información que agregar. Dentro de la entrevista no estructurada se comentan 3 tipos de entrevista, ¿sale? Y entonces, dentro de esta está la de a profundidad, entrevista enfocada y la focalizada. Todas estas 3 pertenecen a la no estructurada. Vamos a ver la primera, que es entrevista a profundidad. Dice, es una técnica para obtener que una persona transmita oralmente al entrevistador su definición personal de la situación. O sea, de manera profunda se va a obtener esa información. La entrevista enfocada, dice, es una entrevista en profundidad, pero específicamente dirigida a una situación concreta, o sea, a un caso en específico. Va dirigida a un individuo en específico, caracterizado y señalado previamente, tomando parte de la situación o experiencia definida, ¿sale? Entonces, esta entrevista enfocada es de particularidad. A diferencia de la entrevista a profundidad, la enfocada no revive toda la vida, sino hace una reconstrucción de la experiencia personal concreta del individuo al cual estamos entrevistando. El siguiente tipo de entrevista, dice, es una forma de llevar la entrevista en profundidad, en forma grupal. La entrevista en grupo ofrece oportunidades de conocimiento y de análisis que la entrevista individual no lo hace. Y entonces aquí dice que la experiencia del grupo promueve el ambiente en el que se intercambian puntos de vista, los individuos se encuentran una mayor facilidad de reflexión sobre el tema tratado, ¿sale? Estos son los tipos de entrevistas, en este caso, que eran las no estructuradas. Pero también tengo entrevistas individuales. Estas entrevistas individuales que permiten un mejor manejo y control de la entrevista, donde el contacto entre ambas partes es más personal. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando son individuales se explayan, porque cuando son grupales, así como que les da pena hablar de ciertos temas. Por lo tanto, dice, la confianza es mayor, por lo que se pueden obtener datos más exactos, incluso datos que no se esperaban obtener. ¿Ok? Pues, ¿qué desventajas presenta? Pues es un costo elevado. ¿Por qué un costo elevado? Porque el estar entrevistando individuo por individuo, pues obviamente implica costo elevado tanto económico como de tiempo. Económico porque pues la persona está perdiendo tiempo ahí económicamente porque deja de ganar, pero también está perdiendo tiempo. Entonces, pues esto se vuelve costoso. Es de larga duración porque al ser no estructurada, bueno, entonces se puede alargar esa entrevista. Es más laboriosa, pues porque tiene que ser uno por uno, uno por uno.
A diferencia de la entrevista grupal, en esta entrevista grupal hay un corto tiempo de realización, los costos son bajos y se obtiene información de toda una localidad o de todo un grupo en una sola entrevista. Estas entrevistas grupales con respecto a economía, pues son muy útiles. ¿Qué desventajas presenta este tipo de entrevistas? Las respuestas de los entrevistados pueden verse influidas por los comentarios del resto del grupo. Entonces, de repente alguien está comentando en el grupo y en una siguiente intervención, otra persona que se le pregunte o se le entreviste va a modificar su respuesta porque se va a ver influenciado con la respuesta del individuo anterior. No es una buena herramienta cuando se necesita obtener información específica y al obtener diversos puntos de vista, las conclusiones pues se pueden complicar. ¿Sale? ¿Cómo pueden ser las preguntas que se llevan a cabo en esta entrevista? Pueden ser abiertas, no presentan alguna restricción a las preguntas. Pueden ser cerradas donde la única opción de respuesta es sí, no o no sé. Esas preguntas cerradas no me arrojan suficiente información. También puedo en la entrevista tener preguntas de elección múltiple, en donde se presentan respuestas probables para seleccionar y ordenar la más adecuada. También hay de abanico, en donde tengo varias respuestas para escoger una o más de ellas. Entonces, la persona que me está aplicando la entrevista me va a dar posibles respuestas y entonces yo ahí tengo que seleccionar cuál respuesta sería la más adecuada, dependiendo del caso. ¿Qué tipos de preguntas presenta la entrevista? Uno, pues puede ser de hechos, que interrogan sobre algo existente o algo consumado, o sea, algo que ya pasó. Preguntas de acción, que tratan sobre la intervención del informante en un hecho determinado. O sea, son preguntas sobre lo que se está haciendo de alguna situación. Preguntas de intención son aquellas que buscan encontrar la actitud del individuo ante un acontecimiento imaginado, ¿sale? Entonces, estas preguntas de intención, bueno, ¿cuál es la actitud que tienen ante la problemática que se vive o que se está trabajando? Las preguntas de opinión que buscan conocer lo que el interrogado piensa acerca de algo. Y por último, las de índice, que se formulan para interrogar indirectamente acerca de algo que creería problema o desconfianza si se preguntara directamente. Entonces, estas preguntas de índice, pues son esas clásicas, ¿no? De casi como que de sin querer queriendo, se les va preguntando. Ok. ¿Qué condiciones deben de existir para llevar a cabo la entrevista? Primero, pues debo de seleccionar a quién le voy a aplicar la entrevista, pues de acuerdo a los criterios definidos en el estudio. ¿A qué se refiere eso? Pues de acuerdo a la elección de la muestra. Ya nosotros vimos que hay diferentes tipos de muestra. Entonces, supongamos que yo ya elegí mi muestra, a esa muestra es a la que se les va a aplicar estos instrumentos. O sea, esas técnicas e instrumentos de recolección de datos solo se aplican a la muestra, dependiendo obviamente pues del tipo de muestreo que se esté llevando a cabo. Entonces, a partir de ello, pues bueno, yo selecciono a qué parte de la muestra, a 2 individuos, 3 individuos, a toda la muestra se le va a aplicar que sería un desgaste de recurso, obviamente. Entonces, yo tengo que delimitar o saber a quién le voy a aplicar la entrevista.
Aceptación del informante para participar. Bueno, le tengo que preguntar si puede contestarme la entrevista. En el caso de tener personas menores para la entrevista, bueno, se tiene que hacer una carta de consentimiento y esa carta de consentimiento donde el tutor autoriza a que se le haga una entrevista al individuo. Contar con el conjunto de preguntas a realizar y después efectuar un buen rapport. ¿Qué es el rapport? El rapport es el medio para llevar a cabo la investigación. Ese rapport es un ambiente de confianza, ¿sale? Entonces, el rapport es el que me va a permitir que pueda yo tener confianza. Yo no voy a llegar por ejemplo, en la entrevista, no luego, oiga, número 1, y le empiezo a dictar las preguntas de la entrevista. O sea, no. En la entrevista, pues yo tengo que hacer un ambiente de confianza, ese ambiente de confianza en donde empiezo a charlar de temas diversos, pues para entrar en contacto con la persona que voy a entrevistar, ¿sale? Y entonces a ese ambiente de confianza se le llama rapport. El lugar donde se aplique la entrevista, pues tiene que ser un lugar tranquilo, neutro, en donde el informante o la persona que le voy a aplicar la entrevista, pues se sienta cómodo. Y además, cuando yo aplique esa entrevista, debe de ser sin prisas. ¿Qué quiero decir con sin prisas? Porque muchas veces cuando contestan las entrevistas, estas se alargan y entonces la persona que me está contestando la entrevista, pues ya se quiere ir y por lo tanto la información que me va a proporcionar, pues no es fidedigna o la información que me está dando, pues no me va a arrojar información suficiente. ¿Por qué? Pues porque ya quiere irse, ya no está atento a lo que le estoy indicando, ¿sale? Entonces, por eso esa entrevista, pues tiene que ser con calma, tiene que llevarse en un lugar adecuado, ¿ok? ¿Qué material necesito para llevar a cabo la entrevista? Pues necesito lápiz o bolígrafo para tomar notas, un cuaderno de campo, pues para escribir esas notas, el guión de entrevista, que es donde llevo las preguntas, y necesito una grabadora o una cámara de video, porque yo no puedo estar en ese momento anotando todas las respuestas, porque entonces la entrevista, o sea, esa charla que estoy llevando a cabo, pues se cortaría. O le pongo atención o me pongo a escribir. Entonces, por eso es conveniente grabar o llevar una cámara de video o solo la grabadora con el celular para obtener la información. Ya después se procesa esa información y entonces el entrevistador empieza a transcribir esos diálogos. Al momento de la entrevista, bueno, pues se inicia con la firma de consentimiento, ya les había yo dicho, si es menor de edad. El entrevistador debe de tener una actitud asertiva, respetuosa y abierta. El lenguaje que se usa debe de ser claro y el entrevistador debe vestir de acuerdo al contexto, o sea, de acuerdo a cómo está el lugar. No voy a llegar con mis bermudas y mis chanclas o mis tenis. Tengo que ir vestida de acuerdo a la ocasión. Las primeras preguntas pues son sociodemográficas, entonces le pregunto la edad, le pregunto acerca de la comunidad. Ojo, en una entrevista no se pregunta el nombre y entonces a partir de esto
pues dependiendo si yo tengo una estructurada, semiestructurada o abierta, va a ser como se va a conducir la entrevista. ¿Sale? Entonces, la entrevista es otra técnica de recolección de datos. Esta entrevista es de manera oral, a diferencia de la encuesta. ¿Ok? Fíjense, ya casi termina la clase y solo recordando, la tarea es la encuesta que van ustedes a realizar, la cual vamos a revisar la siguiente clase. No se va a subir todavía a Academic ni a la carpeta del Drive. Primero las tengo que revisar. Ya que yo revise, entonces daré la información correspondiente. Ahorita ustedes nada más van a tener la información para compartir aquí en la clase y yo les vaya haciendo las correcciones correspondientes. E igual, si hay dudas con la entrevista, en la siguiente clase las resuelvo, por favor. ¿Sale? ¿Queda claro? ¿Queda entendido? Sí, Miss.